Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Montaña y el día de hoy junto a mis compañeros José Jaime Bedoya, Daniela Cumber, Ana Carolina Mendoza y Jenith Vargas vamos a hablar acerca de los medicamentos más utilizados en urgencias. Acompáñenme y echémosle un vistazo a algunos de ellos. El losartán es un antihipertensivo o también antagonista del receptor ARA2. ¿Qué significa esto? Que este medicamento lo que hace es que bloquea el receptor de angiotensina 1 para que la angiotensina 2 formada no pueda interactuar con el receptor endógeno y de esta forma se disminuyen los niveles de la presión arterial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no cambia los niveles de la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo está indicado este medicamento? En pacientes que tienen hipertensión arterial, y esta sería la segunda línea de elección de los pacientes que se les administra medicamentos antihipertensivos. La dosis de estos medicamentos son 50 miligramos diarios, y a los pacientes que tienen niveles de presión arterial muy elevados se administra 100 miligramos al día divididos en 2 tomas. Y en los pacientes que tienen daño hepático severo y además de esto también pacientes que toman diuréticos se les administra solamente 25 miligramos al día. Las reacciones adversas más frecuentes de este medicamento son la cefalea. Entre los más poco frecuentes son los síntomas gastrointestinales y el vértigo. Y entre los más raros sería el insomnio y la tos seca. Está contraindicado en las mujeres que están gestando, además de eso las personas que tengan hipersensibilidad al medicamento, personas con estenosis arterial renal, y se debe administrar con precaución en las personas que tienen daño hepático severo o personas que tengan volúmenes plasmáticos. Entre las interacciones del losartán está que aumenta su efecto hipotensor cuando se administra con antipsicóticos y antidepresivos tricíclicos. Además de esto, se debe administrar con especial precaución a los pacientes que se les administra litio o que se les administra heparina, y disminuye ese efecto antihipertensivo cuando se administra con los AINES. Y se debe tener especial cuidado a los pacientes que son adultos mayores, puesto que hay que mantenerlos bien hidratados y vigilar su función renal. Cuando hay alguna sobredosificación del medicamento, se debe recurrir a las catecolaminas cuando se haya una bradicardia muy pronunciada. La adrenalina también es un agonista simpático mimético no selectivo o una catecolamina. A diferencia de la noradrenalina, este actúa tanto en los receptores alfa como en los receptores beta. En los alfa 1 hace vasoconstricción aumentando la presión arterial. En los beta 1 lo que hace es que aumenta los parámetros cardíacos, o sea, el gasto cardíaco. Y en los beta 2 hace vasodilatación, disminuye los niveles de insulina, aumenta los niveles y la liberación de glucógeno y también libera histamina. La adrenalina está indicada cuando vamos a realizar el RCP, cuando se prolongan los efectos de los anestésicos locales, cuando hay una fibrilación ventricular, hay un shock anafiláctico, broncoespasmo o laringoespasmo. Sin embargo, sus dosis cambian dependiendo del caso. A continuación las vamos a ver. Cuando hay un paro cardíaco vamos a necesitar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Esta sería la dosis estándar. Cuando esta no responde pasamos a las dosis altas, que serían de 5 a 10 miligramos cada 3 a 5 minutos. Y para pasar un tubo endotraqueal vamos a necesitar de 5 a 10 miligramos diluidos en 10 miligramos de solución salina y lo inyectamos por el tubo endotraqueal. Cuando el paciente presenta un broncoespasmo severo, un shock anafiláctico o asma severa, vamos a administrar 0,1 a 0,5 miligramos cada 10 a 15 minutos cuando es un shock anafiláctico. Si es un paciente con broncoespasmo o con asma, cada 20 minutos o 4 horas. Cuando necesitamos la adrenalina como broncodilatador o como medicamento para un laringoespasmo, vamos a administrar 1 mililitro de adrenalina diluido en 3 mililitros de solución salina y lo vamos a administrar cada 5 minutos si es necesario.
si no se administra cada 2 a 6 horas. En inhalador vamos a necesitar de 160 a 250 miligramos y se administra una inhalación a los pacientes. Después de esta inhalación se puede administrar otra al minuto y no se debe repetir hasta las próximas 4 horas. Cuando hay una prolongación del efecto anestésico, vamos a administrarlo de la siguiente forma. Si es para la anestesia epidural, vamos a administrar 0,1 miligramo diluido en 20 mililitros del anestésico local. Y si es un anestésico espinal, vamos a hacerlo de 0,1 a 0,4 añadidos al anestésico local que vamos a introducir. En las reacciones adversas de este medicamento, en la parte cardíaca vamos a tener hipertensión, angina o taquiarritmias. En el área gastrointestinal vamos a tener algunos problemas gastrointestinales. En el área pulmonar vamos a tener edema pulmonar. Vamos a producir una flebitis si hay extravasación del medicamento. En la parte metabólica podemos tener una hiperglucemia y una hipocalemia transitoria. Además de esto podemos tener cefalea, ansiedad o una hemorragia cerebral. La adrenalina está contraindicada en cualquier shock que no sea el shock anafiláctico, además de cualquier alteración cardíaca que no sea la fibrilación ventricular. No se puede administrar por ningún motivo si hay hipersensibilidad al bisulfito también, que es el vehículo de este medicamento, y si se tiene glaucoma de ángulo cerrado, puesto que empeora el cuadro clínico. Entre las interacciones de el medicamento se antagoniza cuando se da con bloqueadores adrenérgicos. Se pueden potenciar los efectos cardiovasculares cuando se administra con antidepresivos tricíclicos, con las IMAO, también cuando se administra con levodopa, con alcohol, con algunos antihistamínicos y además con las hormonas tiroideas. Se da el efecto aditivo cuando se administra con glucósidos digitálicos y se potencia el efecto hipocalémico cuando se administra con corticosteroides y con diuréticos. Se potencia la toxicidad del medicamento cuando administramos con anestésicos generales como es el cloroformo, el tricloroetileno, el cicloprano y el atolano. Por ningún motivo se debe dar con ninguno de estos anestésicos, puesto que vamos a potenciar de manera excesiva su toxicidad. Además, es importante recordar que si tenemos sobredosificación de este medicamento, de la misma forma que con la noradrenalina, vamos a administrar los 5 a 10 miligramos de fentolanina y la vamos a diluir en 5 a 10 mililitros de solución salina y vamos a administrarlo en la zona que se haya producido la extravasación. La adrenalina está contraindicada en cualquier shock que no sea el shock anafiláctico, además de cualquier alteración cardíaca que no sea la fibrilación ventricular. No se puede administrar por ningún motivo si hay hipersensibilidad al bisulfito también, que es el vehículo de este medicamento, y si se tiene glaucoma de ángulo cerrado, puesto que empeora el cuadro clínico. Entre las interacciones de el medicamento se antagoniza cuando se da con bloqueadores adrenérgicos. Se pueden potenciar los efectos cardiovasculares cuando se administra con antidepresivos tricíclicos, con las IMAO, también cuando se administra con levodopa, con alcohol, con algunos antihistamínicos y además con las hormonas tiroideas. Se da el efecto aditivo cuando se administra con glucósidos digitálicos y se potencia el efecto hipocalémico cuando se administra con corticosteroides y con diuréticos. Se potencia la toxicidad del medicamento cuando administramos con anestésicos generales como es el cloroformo, el tricloroetileno, el cicloprano y el atolano. Por ningún motivo se debe dar con ninguno de estos anestésicos, puesto que vamos a potenciar de manera excesiva su toxicidad. Además, es importante recordar que si tenemos
dosificación de este medicamento, de la misma forma que con la noradrenalina, vamos a administrar los 5 a 10 miligramos de fentolanina y la vamos a diluir en 5 a 10 mililitros de solución salina y vamos a administrarlo en la zona que se haya producido la extravasación. La norepinefrina. Este es un agonista simpático-mimético no selectivo, o más conocido como catecolaminas. ¿Qué hacen las catecolaminas? Estas se unen a los receptores alfa 1 aumentando la resistencia vascular, o más conocido como vasoconstricción. Estimulan el miocardio y se ve reflejado con el aumento de la presión cardíaca, aumento del gasto cardíaco y aumento de la resistencia vascular. Cuando está indicado, este medicamento persiste. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que estemos realizando una reanimación adecuada, los volúmenes no aumentan y la vasodilatación persiste. En el shock séptico es cuando administramos los volúmenes de dopamina necesarios y las dosis y aún así no hay mejoría. También se utiliza en las hipotensiones graves y en los shock cardiogénicos. Sin embargo, en el shock cardiogénico no se debe utilizar las dosis a largo plazo, puesto que tiene una acción vasoconstrictora y a largo plazo podría causar daño. La dosis de este medicamento está dividida en 3 etapas. La dosis inicial debe ser de 0,08 miligramos minuto a 0,02. La dosis de mantenimiento está en 0,02 miligramos minuto a 0,04 miligramos minuto. Y en el shock séptico se administra 0,5 unidades kilogramo minuto hasta un máximo de 1 unidad kilogramo minuto. ¿Cuáles son las reacciones adversas de este medicamento? Podemos observar inquietud, cefalea, bradicardia y una necrosis en la vena cuando hay extravasación del medicamento. Este medicamento está contraindicado cuando hay hipersensibilidad a la noradrenalina o al bisulfito, que es el vehículo de este medicamento. También cuando el paciente tiene taquicardia o tiene una AFB, que significa fibrilación ventricular. En estos casos por nada se debe utilizar la noradrenalina. Las interacciones de este medicamento son: producen algunas arritmias y otros trastornos cuando se administra con anestésicos orgánicos, con antidepresivos tricíclicos, con la levodopa, con la cocaína o con antihistamínicos. Además de eso, aumenta o potencia su efecto cuando se administra con otras catecolaminas, con hormonas tiroideas o con la metildopa. También lo que hace es que disminuye el efecto de todos los medicamentos antihipertensivos. ¿Cuáles son esos? Los betabloqueadores, los diuréticos, además de que disminuye el efecto del litio y de la vasopresina. ¿Qué hacer cuando hay una sobredosis del medicamento? Como les conté en la RAM, cuando hay extravasación del medicamento o hay una sobredosis, se debe actuar lo más rápido posible. Se administran de 5 a 10 miligramos de fentolanina diluidos en 10 a 15 mililitros de solución salina. ¿Qué hacemos? Administramos con una aguja hipodérmica lo más rápido posible, infiltrando el área para disminuir la necrosis y evitar el daño. Continuamos con el isordel. El isordel es un nitrato orgánico vasodilatador. Su mecanismo de acción radica en que al entrar al organismo se convierte en óxido nítrico, lo que hace que genera fosforilación y desfosforilación en la pared de los vasos. Al generar este mecanismo se libera el calcio. Al liberar el calcio, el vaso sanguíneo se va a dilatar. Entonces, al dilatarse lo que genera es que disminuye el retorno venoso, por ende va a disminuir la precarga. Al disminuir la precarga va a generar menos presión sobre la parte del ventrículo izquierdo. Y al generar disminuir la presión sobre el ventrículo izquierdo también permite que el corazón no consuma tanto oxígeno. ¿Cuáles son las indicaciones de este medicamento? En tratamiento y profilaxis de angina de pecho, cuando la ICC es resistente al tratamiento habitual,
cuando hay un infarto agudo y ante un edema pulmonar, al igual que ante el espasmo esofágico, pero que no hay reflujo gastrointestinal. Jenit, ¿y cuál es la dosis de este medicamento? Primero que todo se administra por vía oral. Su dosis es de 20 a 160 miligramos día. Se debe administrar entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Si el medicamento es de liberación prolongada, entonces se administra de 60 a 240 miligramos día, una vez al día. Y un especial cuidado que se debe tener es que siempre se debe administrar con el estómago. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Sus contraindicaciones son ante hipersensibilidad, ante una hipotensión marcada, en el primer trimestre del embarazo, ante un shock, ante el descenso del llenado ventricular y en caso de que el paciente presente un infarto también. En pacientes mayores de 60 años se debe tener una precaución porque sus efectos adversos son más marcados, al igual que las personas que consumen medicamentos de disfunción eréctil no se deben administrar. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Se pueden marcar la hipotensión, cefalea, puede haber, al igual que trastornos digestivos, taquicardia, síncope. Las interacciones. Puede generar efectos vasodilatadores, con calcio antagonistas se potencializa este efecto. Con los antihipertensivos también se potencializa el efecto hipotensor, puede generar resistencia con la heparina y se antagoniza el efecto con los simpático-miméticos, al igual que puede generar taquicardia y de una sobreidentificación se puede revertir el efecto con la vitamina C, con azul de metileno o azul de toluidina. La nitroglicerina también es un nitrato orgánico vasodilatador, su mecanismo de acción es igual que el inhibidor D. La diferencia entre este es que la nitroglicerina es más selectiva, actúa más sobre el lecho venoso. ¿Cuándo está indicada? Ante un infarto en fase aguda, ante una insuficiencia ventricular izquierda congestiva, en un edema pulmonar, en cirugías cardíacas y para el control de la hipertensión cuando en procedimientos... Las contraindicaciones para este medicamento. Ante isquemias cardíacas, isquemias cerebrales severas, en personas con hipotiroidismo, en personas con insuficiencia renal o reacciones adversas encontramos ruborización, cefalea, náuseas, mareos, cianosis, taquicardia. Entre sus interacciones tenemos que puede generar un efecto aditivo con la papaverina, ergotamina, dicamina y se disminuye el efecto con los aires. Puede generar hipotensión con los antihipertensivos, neurolíticos, el alcohol y los ácidos. Ante una sobreedificación, lo que se debe priorizar es el manejo de la hipotensión general. ¿Cómo se va a manejar? Por medio del clorhidrato de feniletilafrina o mediante expansores del volumen plasmático. En otros casos se utiliza el azul de metileno. El tramadol es un analgésico opiáceo que tiene acción sobre los receptores delta, kappa y mu con mayor afinidad sobre los mu. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es bloquear estos receptores, no permitiendo la recaptación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la adrenalina. Lo que hace es, al no haber esa recaptación, no permite la transmisión del estímulo doloroso y así genera su mecanismo analgésico. ¿Cuándo está indicado este medicamento? Está indicado ante dolores moderados o severos según la escala del dolor, tales dolores como neuropáticos, osteoartritis, síndrome de piernas inquietas, temblores posoperatorios y también teniendo en cuenta que según la clasificación de la OMS es uno de los medicamentos de segunda línea para el control del dolor. ¿Y cuál es la dosis de estos medicamentos? Su dosis es de 100 microgramos cada 6-8 horas, puede ser aplicado por vía intramuscular o intravenosa. Al ser aplicado por intravenosa debe ser aplicado de manera lenta. Si su presentación es en gotas, se deben administrar 20 gotas cada 6-8 horas. Su dosis máxima diaria es de 400 a 600 microgramos y en niños la dosis es de 1 a 2 microgramos por kilogramo. ¿Cuáles son las interacciones de este medicamento? Sus interacciones son: se potencializa la toxicidad del medicamento con depresores del sistema nervioso, el alcohol y el ritonavir, riesgo de depresión
al igual como antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el tramadol? Están personas que consuman medicamentos que depriman el sistema nervioso, lacimado, personas que tengan epilepsias, en mujeres en embarazo o que estén lactando, en personas que sean farmacodependientes o que consuman alcohol. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Dentro de estas se manifiestan la cefalea, mareos, vómitos, somnolencia, fatiga, sudoración y ante una sobredosificación el antídoto es la naloxona. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Jaime Bedoya Villegas, soy estudiante de la Universidad Adventista del octavo semestre de enfermería. En este momento vamos a hablar un poco sobre algunos medicamentos que son muy comunes en el área de urgencias y hospitalización. Todo esto con el fin de afianzar un poco nuestros conocimientos. El primero de ellos es el meropenem. El meropenem es un antibiótico carbapenémico, el cual su mecanismo de acción es inhibir la formación de la pared celular y hace que se facilite así la lisis de la bacteria. ¿Cómo pasa esto? Esto tiene lugar más que todo en la tercera y última fase de la bacteria. El meropenem se une a las proteínas denominadas proteínas específicas de la penicilina. ¿Qué son estas proteínas? Estas proteínas son aquellas que le dan la forma a la bacteria y se dividen en tres. La primera proteína es la responsable de la formación de la pared celular, es la que le da la forma a la pared celular de la bacteria. La número 2 es la que determina la forma que va a tener esa bacteria. Y la número 3 son las responsables del septum bacteriano, es decir, el meropenem se une a una de ellas y lo que permite es que la bacteria no se cree y así genera su muerte. Las indicaciones son, primero, para diferentes tratamientos, que ya en un momentico se los voy a mencionar, y segundo, debemos tener en cuenta que para las personas adultas la dosis recomendada es de 1 gramo cada 8 horas. ¿Cuáles son esos tratamientos? Tratamientos de la meningitis bacteriana. Otro tratamiento que podemos tener es sobre la neutropenia febril y por último sobre problemas o infecciones dermatológicas complicadas. Todo este medicamento se va a administrar de forma venosa, listo. Por lo cual vamos a tener también unas reacciones adversas que muchos de los pacientes pueden presentar. Las más comunes son diarrea, náuseas, vómito, cefaleas, prurito, rash, apnea y constipaciones. Otras que pueden presentar estos pacientes, como se administra de forma local, es edema, inflamación, dolor. Pueden presentar flebitis y hay extravasación de la vena. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este medicamento? Este medicamento no se debe utilizar en pacientes con hipersensibilidad a las cefalosporinas. Entonces, antes de administrar este medicamento, es muy importante que se le realice exámenes de alergia a estos medicamentos y así evitar posibles complicaciones a nuestros pacientes. Y las interacciones que tiene el meropenem es más que todo con el Prevenecid. Esto inhibe la eliminación renal del meropenem, por lo cual el meropenem en ningún momento se va a eliminar. Muy importante entonces no dar ese medicamento con el Probenecid, ya que hace que no se elimine. Bueno, en este momento vamos a hablar un poco sobre la heparina sódica. La heparina sódica es un anticoagulante, la cual su mecanismo de acción, su efecto está mediada gracias a la estimulación de la actividad sobre la antitrombina 3. La interacción de la heparina con la antitrombina 3 van a producir cambio en esta antitrombina, es decir, esta antitrombina va a acelerar su capacidad para inactivar las enzimas de coagulación de trombina. En este caso sería el factor de coagulación 2, pero también sobre los factores de coagulación 10 y sobre factores de coagulación 9. De esas enzimas, la trombina es la más sensible a la inhibición por heparina. Las indicaciones para el uso de la heparina vamos a encontrar en trombosis venosa profunda, infartos agudos del miocardio y para tratamientos de la coagulación intravascular diseminada. Se va a iniciar de 5.000 a 10.000 unidades, eso más o menos sería entre 70 y 80 unidades por kilogramo de peso en un bolo intravenoso. Luego de eso
se realiza la administración de 18 unidades por kilogramo hora intravenoso como sostenimiento. Con el infarto agudo al miocardio se administrará la misma dosis de 5.000 a 10.000, pero se deben de administrar obviamente tanto la aspirina como fibrinolíticos. Las reacciones adversas. La reacción adversa más común que vamos a encontrar con este medicamento es la hemorragia. Entonces debemos de valorar demasiado el sangrado. ¿Por qué? Porque se pueden presentar tanto hemorragias leves como hemorragias graves. La hemorragia leve la podemos controlar fácilmente y va a ser fácil de observar. En este caso vamos a ver que el paciente puede estar sangrando por las encías, ¿cierto? Pero ya la hemorragia grave nos da un punto clave donde nos van a decir se excedieron en la administración de este medicamento, es decir, que ya vamos a tener problemas más graves de controlar. Las contraindicaciones, primero que todo, entonces no administrar a pacientes con hemorragias ni con sangrados, tampoco administrar sobre heridas sangrantes o heridas infectadas, en este caso heridas que estén supurando. Y por último, las interacciones es no dar con los IECA. ¿Por qué? Porque la heparina con los IECA han demostrado que hacen que haya aumento del potasio, generando hiperpotasemias, las cuales pueden ser graves. Bueno, y ya por último y para terminar, vamos a hablar un poco sobre la enoxaparina. La enoxaparina también es un anticoagulante, pero esa es una heparina de bajo peso molecular, la cual inhibe la coagulación potenciada por el efecto inhibitorio también de la antitrombina 3, pero va a actuar más sobre el factor de coagulación 10 que sobre el factor de coagulación 2. Las indicaciones de la enoxaparina se utiliza para muchas cosas. Primero, se puede utilizar para profilaxis de trombosis venosa en pacientes quirúrgicos. Esta profilaxis se puede administrar con enoxaparina de 20 miligramos, la cual traería 2.000 unidades internacionales. También se podría administrar enoxaparina 40 miligramos, que serían 4.000 unidades internacionales. Eso ya es dependiendo estrictamente de la indicación médica. También se utiliza enoxaparina para prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea en pacientes en hemodiálisis. Se puede administrar enoxaparinas de 60, de 80, de 100, de 20 y de 40 miligramos. Como anteriormente dije, ya es dependiendo de la indicación médica y también de la clase de paciente que vamos a tener en el momento. Se utiliza para tratamientos de la trombosis venosa profundas. Al igual anteriormente descrita, se puede utilizar cualquiera de estas enoxaparinas en estas presentaciones. Y por último, para tratamientos de anginas sinestales e infartos de miocardio. La reacción adversa más común, al igual que la heparina sódica, es la hemorragia, sin duda alguna, ya que como es un anticoagulante, nuestros pacientes van a estar siempre expuestos a estas hemorragias. También vamos a tener trombocitopenias o irritación local en el momento. Cabe resaltar también que pueden tener esos pacientes dificultad en el momento de administrarse la enoxaparina, por lo cual se debe educar de manera muy correcta los sitios en donde se recomienda aplicarse ese medicamento. Las contraindicaciones: no se debe administrar enoxaparina a pacientes con hipersensibilidad tanto a enoxaparina como a heparinas sódicas. Tampoco a pacientes que hayan tenido trombocitopenia o trombosis secundaria a la administración de este medicamento. Tampoco a pacientes con endocarditis séptica, con lesiones orgánicas que pueden determinar hemorragias, ya que va a estar mucho más aumentado ese riesgo. Por último, las interacciones que vamos a encontrar con este medicamento es, al igual que anteriormente mencionamos en otro video, como es una heparina de bajo peso molecular, tampoco se puede dar con los IECAs. ¿Por qué? Porque aumenta el exceso de potasio en sangre, la hiperpotasemia, por lo cual sería grave para nuestros pacientes. Tampoco le puede dar con glucocorticoides. ¿Por qué? Ya que el glucocorticoide va a favorecer a un aumento mayor
de la enoxaparina, por lo cual el paciente va a estar expuesto a un mayor sangrado, a un riesgo de mayor sangrado. Y ya, espero que estos videos les hayan gustado, espero que estos videos sean útiles para nuestro campo laboral y práctico, y siempre pensar que los medicamentos, la idea es que mejoren el estado de salud del paciente, más no su estado de salud, que lo vaya a empeorar. Recuerden, soy hijo de David Medoya, estudiante de la Universidad Adventista del octavo semestre de enfermería, y espero que les haya gustado mucho estos videos y que vayan a ser de ayuda para su campo laboral y estudiantil. Continuando con los medicamentos de los cuales les estamos hablando, vamos a hablar en este momento acerca de la piperacilina tazobactam. Entonces, ¿qué es la piperacilina tazobactam? Este medicamento pertenece al grupo de los antibióticos beta-lactámicos y su principal función es una acción bactericida, ejerce una acción bactericida contra los microorganismos sensibles. Entonces, ¿cómo la piperacilina tazobactam puede generar esta acción bactericida? ¿Qué es lo que pasa? La piperacilina lo que hace es adherirse o pegarse a las PVP. Las PVP son las proteínas específicas de penicilina o proteínas fijadoras de penicilina, cuya función es muy importante para la formación de la pared celular bacteriana. Cuando el medicamento se une a las PVP, lo que va a hacer es inhibir su acción y prácticamente desactivar pues sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las PVP cumplen funciones muy importantes en cuanto a la síntesis de la pared bacteriana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al inhibir a las PVP va a haber una formación deficiente o errónea de la pared celular bacteriana, lo que va a causar que la bacteria o el microorganismo sensible al antibiótico quede expuesto. Posteriormente se va a generar una lisis bacteriana y esto es lo que va a terminar en la muerte celular. Por eso se dice que la acción de la piperacilina es bactericida y no bacteriostática. Entonces, cuando está indicado el uso de la piperacilina. Entonces, la piperacilina está indicada en la presencia de infecciones, principalmente microorganismos gram negativos o los microorganismos que sean sensibles al antibiótico. ¿Qué pasa? Se utiliza generalmente en infecciones respiratorias, principalmente neumonías, infecciones abdominales como apendicitis, peritonitis, enfermedad pélvica inflamatoria, bacteremias y también infecciones del tracto urinario. Esas son las indicaciones para las cuales se utiliza o se recomienda el uso de la piperacilina tazobactam. ¿Qué es el tazobactam? El tazobactam es un inhibidor irreversible de las beta-lactamasas. Llega un momento en el que la bacteria empieza a generar o crear unas enzimas llamadas beta-lactamasas. ¿Para qué? Estas beta-lactamasas cumplen una función de protección o de barrera para proteger la bacteria, y lo que hace es inactivar los antibióticos. Cuando este agregado de tazobactam lo que va a hacer es inhibir esa acción de las beta-lactamasas, por lo cual la bacteria no va a tener la capacidad de tener ese escudo protector que son las beta-lactamasas, porque van a estar inactivadas o inhibidas por el tazobactam. La administración de la piperacilina tazobactam es intravenosa. Se recomiendan 12 gramos en 24 horas, 12 gramos al día, dividiendo estas dosis en 2 veces al día, cada una de 6 gramos puede ser, en adultos. Las principales reacciones adversas que se presentan son del tracto gastrointestinal, principalmente vómitos, diarreas, náuseas y dolor abdominal. ¿En qué pacientes está contraindicado el uso de la piperacilina tazobactam? En pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a este antibiótico, pacientes con presencia de alergias, rinitis alérgica, urticaria. ¿Por qué? Porque en esos pacientes es mucho más fácil que se genere una respuesta de hipersensibilidad al antibiótico. También se debe utilizar con sumo cuidado en pacientes con coagulopatías
en pacientes con insuficiencia renal o en pacientes con colitis, porque las reacciones adversas de este antibiótico puede exacerbar un episodio de colitis. ¿Con qué otros medicamentos puede interactuar la piperacilina y cambiar su efecto? Entonces, al administrar con anticoagulantes se debe monitorizar estrictamente los factores de coagulación de los pacientes. La piperacilina genera el aclaramiento de algunos medicamentos, por lo cual va a disminuir su efecto terapéutico. También prolonga el bloqueo de los relajantes musculares no despolarizantes, y al administrarlo junto con el metotrexato disminuye su excreción, es decir, que permite que no se elimine y pueda llegar a dosis tóxicas en sangre. En el caso de sobredosis, el tratamiento principal es sintomático. Es sintomático, también se opta por suspender el antibiótico, y cuando ya hay casos de hipersensibilidad o de sobredosis muy extremas, se opta por hacer hemodiálisis en pacientes que tengan integridad renal. Continuando con los medicamentos, seguimos ahora con la ampicilina sulbactam. La ampicilina sulbactam, al igual que la piperacilina, pertenece al grupo de los betalactámicos, de los antibióticos betalactámicos, y es utilizado en las enfermedades infecciosas como otitis, sinusitis y infecciones del tracto urinario, principalmente la cistitis. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ampicilina sulbactam? Como les dije, al igual que el medicamento anterior, es un betalactámico y cumple su función mediante el mismo mecanismo de acción. ¿Qué pasa? La ampicilina, tras ser administrada la piperacilina, lo que va a hacer la ampicilina, es... El clopidogrel es un antiagregante plaquetario, el cual in vitro está inactivo y necesita de metabolismo hepático para poder activarse. Su mecanismo de acción se basa en que él inhibe selectiva e irreversiblemente la función del ADP. El ADP, recordemos que es un aroma, como el aroma que tienen las plaquetas para unirse la una con la otra. Por lo tanto, si no hay ADP, tampoco hay el complejo glucoproteico 2B3A, el cual es el único receptor que tiene el fibrinógeno para pegarse a las plaquetas, y de este modo, si no hay ni lo uno ni lo otro, no va a haber agregación plaquetaria. Como es irreversible, cualquier persona que tome este medicamento tendrá antiagregación por el resto de su vida. Está indicado en prevención de accidentes arterioscleróticos como el IAM, el infarto agudo del miocardio o el ictus. También se da diariamente, una vez al día, 75 miligramos en adultos. Las reacciones adversas pueden ser hemorrágicas, pueden ser hematológicas, que son neutropenia grave. También puede producir molestias neurológicas como parestesias, cefalea, dolores gástricas, sería como dolor abdominal, y gastritis e estreñimiento, que estas son menos bruscas o significativas que las del ASA. Por lo tanto, su contraindicación son con otros agentes antiagregantes. También se da o se tiene contraindicación o precaución cuando hay disminución o disfunción hepática, ya que puede coexistir la posibilidad de que no se transforme en metabolito de clopidogrel. También en pacientes que tengan cirugía se tiene que suspender este medicamento 7 días antes, incluyendo si el paciente tiene riesgo de hemorragia, ya sea una cirugía, un trauma o alguna enfermedad patológica. También puede tener enfermedades patológicas, ya sean sangrantes o con riesgo de sangrado, como las úlceras peptídicas. Su interacción
está más bien enmarcada a los antitrombolíticos, antiagregantes y todos este tipo de medicamentos que puedan aumentar el riesgo de sangrados de parte del clopidogrel. Incluimos que la sobredosis no hay un antídoto exclusivo para este medicamento, pero eso sí se pueden tratar sus efectos y también se pueden añadir plaquetas a este tratamiento. Y eso es todo para el clopidogrel. El efecto hipoglicemiante de la insulina NPH lo obtenemos ya que ella se une a los receptores de insulina de las células del tejido adiposo y musculares para que ayuden a su absorción de glucosa y también inhibe hepáticamente la producción de glucosa. Su efecto lo tenemos hora y media de su administración y este puede tener su pico o su efecto máximo dentro de las 4 y 12 horas y su duración puede prolongarse hasta 24 horas. En cuanto a las interacciones medicamentosas, tenemos las siguientes. Vamos a reducir los niveles de insulina con los IMAO, los antidiabéticos orales, los beta bloqueantes. Estos van a enmascarar el efecto hipoglicemiante. También tenemos los IECA, salicilatos y esteroides anabolizantes y sulfamidas. Van a aumentar las necesidades de insulina y los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, simpático-minéticos y las hormonas de crecimiento y el danazol. Y van a reducir o incrementar los niveles de las necesidades de insulina, lo que es la lareotida o otreotida. Y el efecto se ve potenciado o reducido por culpa del alcohol. La dipirona hace parte del grupo de las pirazolonas, también se le llama metamizol. Su efecto radica en que disminuye o inhibe la producción de prostaglandinas proinflamatorias al inhibir la prostaglandina sintetasa. A diferencia de otros analgésicos no opiáceos, la dipirona lo que hace es producir menos efectos gastrolesivos. Esta está indicada en dolor postoperatorio, postraumático, tipo cólico, tumoral o fiebres graves o resistentes. Se da en vía oral 1 o 2 gramos cada 6 o 8 horas. Vía parenteral se dan 2 gramos intramuscular profundo. Intravenosa se dan cada 8 horas en infusión lenta, que serían 3 minutos, y no se debe sobrepasar la dosis de 3 ampollas por día. Entre las reacciones adversas de este medicamento tenemos leve, serían síntomas cutáneos y mucosas, dolores, molestias o síntomas gastrointestinales, y ya las severas sí sería urticaria, angioedema, broncoespasmo, arritmias cardíacas, shock circulatorio, hipotensión, y tendríamos leucopenia, granulocitosis o trombocitopenia y color rojo en orina. Dentro de las contraindicaciones tenemos hipersensibilidad o agranulocitosis previa a pirazolonas. Sería también función de la médula ósea deteriorada, trastornos hematopoyéticos o broncoespasmo o reacciones anafilácticas asociadas a medicamentos. También tenemos déficits o defectos congénitos y también tercer trimestre del embarazo. Bueno, dentro de las interacciones medicamentosas tenemos que la dipirona puede reducir los niveles en plasma de la ciclosporina, por lo tanto hay que evaluar los niveles de esa. Y también pueden aumentar los niveles de dipirona a nivel plasmático y su semivía de eliminación aquellos medicamentos que sean metabolizados igual que ella, como la cimetidina,
ya que eso se metaboliza a través del acitocromo CYP2D6. También dentro de la sobredosis causada por dipirona podemos hacer lo siguiente. Si hay una intoxicación aguda, puede haber convulsiones, coma, paro respiratorio o insuficiencia hepática y renal. Y también si tenemos una intoxicación por vía oral, lo único sería detener ese avance sistémico con carbón activado y un lavado gástrico. Y el metabolito del metimazol puede ser eliminado a través de hemofiltración, hemoperfusión y filtración del plasma. Por lo tanto, también se puede recurrir a estos métodos. Bueno chicos, estos fueron algunos de los medicamentos más utilizados en urgencias. Espero que esta información haya sido de su ayuda y espero verlos pronto en una próxima ocasión. ¡Chao!